les parece si nos ponemos de pie para darle gracias al Señor por este tiempo que nos permite reunirnos y pedirle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento para poder recibir su palabra en nuestros corazones? Dios bueno, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por cada uno de los hermanos y hermanas que han llegado hasta tu templo, Señor. También doy gracias por aquellos que se conectan a la distancia por Facebook, YouTube, Señor. Bendícelos con toda bendición del cielo. Señor, en esta hora venimos a ti con corazones contritos y humillados, entendiendo que tú eres nuestro Dios y que tú mereces toda gloria y toda honra, Señor. Padre, es un privilegio poder estar en tu casa, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, Señor. Te pido en esta hora que tú uses el ministerio de oración Ebenecer con poder, que bendigas a cada uno de los que están sirviendo en distintas áreas, Señor. Padre, que cada cántico, cada lectura, cada gesto sea para adorar tu nombre, Señor, y sea para darte gracias. Estamos agradecidos, Señor, por lo bueno que tú eres, por permitirnos llegar hasta esta hora de la noche y como una sola familia poder exaltar tu nombre. Señor, no queremos salir iguales, queremos ser transformados por el poder de tu palabra. Señor, queremos ser restaurados. Glorifícate en este lugar. A ti damos gloria y honra, y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Estar en tu presencia es mi deleite, Jesús. Estar a tu lado me hace feliz. Señor Jesús, tú eres mi todo. ¿Qué más puedo yo pedir? Estar en tu presencia es mi deleite, Jesús. Estar a tu lado me hace feliz. Señor Jesús, tú eres mi todo. ¿Qué más puedo yo pedir? Yo te doy gloria a ti, Jesús, honra a ti. Santo, santo, santo eres tú. Tú eres mi todo, Jesús. Estar en tu presencia es mi deleite, Jesús. Estar a tu lado me hace feliz. Señor Jesús, tú eres mi todo. ¿Qué más puedo yo pedir? Estar en tu presencia es mi deleite, Jesús. Estar a tu lado
bienvenidos a nuestro tiempo de crecimiento espiritual. Qué lindo que luego de un largo día de trabajo, de quehaceres, de ajetreo, nos podamos encontrar en este hermoso lugar para una misma razón, para encontrarnos con nuestro Padre, acercarnos más a Él, buscarle y adorarle. Les invito a que me acompañen a leer la palabra del Señor en Efesios 2, versículos del 4 al 10. Efesios 2, versículos del 4 al 10. Que dice así la palabra del Señor. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amén. Sí, qué hermoso que por su gracia y por su gran amor somos salvos. No por nosotros, sino por ese regalo de Dios inmerecido para con nosotros. Aleluya. Quiero que mediten en este próximo cántico en agradecimiento a nuestro Señor y Salvador. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios,
Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Ahora nos vamos preparando para el estudio bíblico que tenemos esta hermosa noche y le voy a pedir a mi hermana Lili que tenga oración por él mismo. Continuamos adorando y glorificando tu nombre, Señor. Gracias por tus bondades. Gracias por ser nuestro amigo fiel que está en todo momento. En esta hora disponemos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, a recibir el pan de la enseñanza. Ese pan que nos vivifica y nos levanta. Ese pan que nos imparte para nosotros darlo a otros, Señor. Yo te pido que tú, Señor, en esta noche utilices a nuestro pastor a través de esa palabra, Señor. Y nuevamente que nos edifique, nos levante y que nosotros podemos ponerlo en práctica y en obra al 100%. Y es a ti que damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo sé que estás aquí. Puedo sentir tu olor a majestad, gloria y autoridad. Lléname, 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 tú estás aquí. Lléname, 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 tú estás aquí. Aunque falla que estoy, suplico tu perdón. Haz que todo mi ser sea tu habitación. Lléname, 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 tú estás aquí. Lléname, 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 tú estás aquí. Como en Pentecostés, llena todo mi ser. Escribe otra vez la misma historia. Me humillo ante tus pies.
Un aplauso al Señor porque Él ha sido bueno. Damos gloria a Él. Puede sentarse, pero jamás dejar de adorar al Señor. Y en este mes de abril, que apenas comenzó ayer, ¿verdad? Ayer lunes primero, vamos a estar observando lo que es el libro de Primera de Pedro. ¿Cuántos han leído Primera de Pedro? En algún momento, yo sé que a veces se predica y eso, pero tomarse el tiempo de leerlo, ¿verdad? Esos son libros que están bastante retiraditos, pero yo creo que es un libro que se toca en varias ocasiones. Así que, a manera de introducción, vamos a ver el video, ¿verdad?, de Bible Project, que me gusta siempre porque explica muchas cosas que se complementan con lo que yo voy a estar hablando. Y así también de manera para todas las inteligencias múltiples, ¿verdad?, lo que aprenden visualmente, todas estas cosas, pues entonces podemos empezar de esta manera. La primera carta de Pedro. Su nombre era Simón o Simón cuando se convirtió en un seguidor de Jesús. Él era parte del círculo cercano de los 12 discípulos. Cuando él confesó que Jesús era el Mesías, Jesús cambió su nombre a Kefas, que significa roca en arameo, que después fue traducido al griego como Petros o Pedro. Jesús prometió que él se convertiría en un líder entre los apóstoles para guiar a la comunidad mesiánica en Jerusalén durante sus primeros años. Y eso fue lo que sucedió. Recuerda los primeros capítulos del libro de Hechos. Eventualmente, sin embargo, Pedro fue llamado a llevar las buenas nuevas de Jesús más allá de las fronteras de Israel. Esta carta fue escrita cuando ya llevaba décadas en esa misión en el mundo romano más amplio. Descubrimos esto en la conclusión de su carta, que Pedro está en Roma, la que él llama Babilonia, y aprendemos que aunque Pedro dirigió el contenido de la carta, esta fue compuesta por un hombre llamado Silvano, que era un colaborador de Pedro. Esta era una carta circular enviada a varias comunidades de iglesias en la provincia romana de Asia Menor, que es la Turquía actual. Y Pedro supo que estos cristianos, en su mayoría no judíos, estaban siendo perseguidos. Ellos estaban enfrentando hostilidad y acoso de sus vecinos romanos y griegos. Así que Pedro escribió para animarlos en medio de su sufrimiento. Y esto ayuda a explicar el diseño y los temas principales de la carta. Inicia con un saludo y continúa con una poética canción de alabanza a Dios que introduce los temas claves que se exploran en el cuerpo de la carta, donde primero afirma la nueva identidad de familia de estos cristianos perseguidos, lo que les ayudará a ver sus sufrimientos como una forma de testificar de Jesús. Y esto les enfoca su esperanza del futuro en el regreso de Jesús. Profundicemos y verás cómo todas estas piezas trabajan juntas. Así que Pedro inicia saludando a estas iglesias como el pueblo elegido de Dios que están exiliados alrededor del mundo. Ahora, Pedro deja claro a través de la carta que estos cristianos a los que está escribiendo son gentiles. Pero aquí, él los describe con frases del Antiguo Testamento que describen cómo Dios eligió al pueblo de Israel, la familia de Abraham, quien fue un exiliado y peregrino. Esta es una estrategia clave que Pedro repite a través de toda la carta. Él quiere que estos cristianos no judíos que estaban sufriendo vean que a través de Jesús ellos ahora pertenecen a la familia de Abraham. Así que ellos son exiliados peregrinos, al igual que Abraham. Son malentendidos, maltratados y buscan su verdadero hogar en la tierra prometida. Pedro continúa esta idea en la canción inicial. Él alaba a Dios por haber hecho que las personas nacieran de nuevo a una esperanza viva a través de la resurrección de Jesús en el poder del Espíritu. Dios está invitando a todas las personas a una nueva familia centrada alrededor de Jesús. Una familia a la que le ha sido dada una nueva identidad como hijos amados de Dios y que tiene una nueva esperanza, la de un mundo renacido por el amor de Dios cuando Jesús regrese como Rey. Y para las personas que tienen esta esperanza, el sufrimiento y la persecución son en realidad un extraño regalo, porque deshacen las falsas esperanzas y distracciones como un fuego purificador y nos recuerdan nuestro verdadero hogar y nuestra verdadera esperanza. Así que, paradójicamente, las dificultades de la vida pueden en realidad profundizar nuestra fe, la hacen más genuina.
A partir de ahí, Pedro pasa al cuerpo de la carta, pero va a explorar todas esas ideas a mayor profundidad. Así que él primero desarrolla el tema de la nueva identidad de familia del pueblo de Dios. Él toma aún más imágenes memorables del Antiguo Testamento sobre la familia de Israel y luego las aplica a estos cristianos gentiles. Entonces, como los israelitas que dejaron Egipto, ellos también deben ceñir sus lomos y dejar atrás su antigua manera de vivir mientras van camino a un nuevo futuro. De manera que ahora ellos son el pueblo santo de Dios, que están en camino a través del desierto. Son el pueblo del nuevo Éxodo, quienes han sido redimidos por la sangre de Jesús, quien es el Cordero definitivo de la Pascua. Son el pueblo del nuevo pacto, que tienen la palabra de Dios en lo profundo de ellos, restaurando sus corazones y renovando sus mentes. Son el nuevo templo, construido sobre el fundamento de Jesús mismo, y son el nuevo reino de sacerdotes, quienes sirven a Dios como sus representantes a las naciones. Ahora, al aplicar todas estas increíbles imágenes a estos cristianos gentiles perseguidos, Pedro está colocando su sufrimiento en una narrativa completamente nueva. Y esto nos lleva a la siguiente sección. Su persecución en realidad puede ayudar a traer claridad a su misión en el mundo, la de llevar testimonio de la misericordia de Dios entre las naciones. Así que Pedro primero les anima a someterse al gobierno romano, incluso si es opresivo. Sí, él reconoce que su persecución, su sufrimiento, es injusto, pero la resistencia violenta no resuelve nada. Sin mencionar que traiciona las enseñanzas de Jesús, quien amó a sus enemigos en lugar de matarlos. Después, Pedro resalta específicamente la muy difícil situación que enfrentaban los esclavos cristianos y las esposas cuando vivían en los hogares romanos donde el jefe de familia no seguía a Jesús. El problema es que se esperaba que todos en la casa se sometieran y adoraran a los dioses del jefe de familia. De manera que Pedro está consciente de que dar tu lealtad a Jesús generará sospecha. Así que Pedro dice que es verdad. Todos los cristianos, incluyendo a los esclavos y a las esposas romanas, han sido completamente liberados por Jesús, pero deben demostrar esa libertad no a través de la rebelión, sino resistiendo el mal de la misma manera en que lo hizo Jesús, a través de mostrar amor y generosidad a tus enemigos. Y en los hogares donde el esposo también es cristiano, la historia es distinta. Ellos deben tratar a sus esposas de manera totalmente diferente a como lo hacen sus vecinos romanos, considerándolas como iguales delante de Dios y dignas de honor y respeto. Y Pedro espera que el imitar el amor y el reino invertido de Jesús le dará poder a sus palabras, mientras dan testimonio de la misericordia de Dios y muestran a las personas la hermosa verdad del camino de Jesús. Pero Pedro también es un realista. Él sabe que los cristianos seguirán siendo perseguidos, así que les recuerda de su vindicación futura. Él recuerda cómo Jesús mismo fue perseguido injustamente y asesinado por poderes humanos corruptos, pero en realidad estaba muriendo por los pecados de sus enemigos. Y después Él fue vindicado y le fue dada la vida de resurrección por el Espíritu. Y ahora Jesús está exaltado como Rey sobre todos los poderes humanos y espirituales. Luego Pedro muestra cómo el bautismo apunta a la vindicación de los seguidores de Jesús. Entonces, como Noé, ellos han sido salvados a través de las aguas, no como un ritual mágico, sino como un símbolo sagrado que muestra el cambio de su corazón, su deseo de ser unidos a Jesús en su muerte y resurrección. Y así que ahora, incluso si son asesinados por seguir a Jesús, su esperanza está en la vindicación y exaltación futura junto a su Rey, lo que lleva a Pedro al movimiento final. Él les recuerda las palabras de Jesús, que sus discípulos deberían considerar un honor y un gozo el ser perseguidos, así como Él lo fue. Pedro luego llama a los líderes de iglesia a cuidar de estos cristianos sufrientes y a mostrar la misma clase de liderazgo de servicio que Jesús hizo con sus discípulos. Y finalmente, Pedro les recuerda a estos cristianos acerca del verdadero enemigo al que se enfrentan. La hostilidad no es simplemente cultural o siquiera política. Hay fuerzas oscuras de maldad espiritual que están trabajando, inspirando odio y violencia. Y ellos deben resistir esta maldad, permaneciendo fieles a Jesús y a sus enseñanzas, y anticipando su regreso y victoria final sobre esa maldad.
Pedro concluye con una oración por fortaleza divina y envía un saludo de la iglesia en Roma, a la cual él llama Babilonia. Eso es genial. Pedro aquí está adoptando la tradición de los profetas del Antiguo Testamento, para quienes el nombre de Babilonia se convirtió en un arquetipo para toda nación corrupta. Así que Roma se ha convertido en la nueva Babilonia, y es en su imperio donde el pueblo de Dios está ahora exiliado de su verdadero hogar en la nueva creación. La primera carta de Pedro es un poderoso recordatorio de la esperanza cristiana en medio del sufrimiento. El pueblo de Dios ha sido una minoría incomprendida desde su mismísimo comienzo, y deberían esperar enfrentar hostilidad, porque han sido elegidos para vivir bajo el reino de un rey diferente, Jesús. Sin embargo, la persecución puede convertirse en un regalo extraño para la iglesia, porque ofrece una oportunidad de mostrar a otros el sorprendente amor y generosidad de Jesús, que es motivada por su regreso. Y de eso se trata Primera de Pedro. Creo que es bastante interesante, ¿verdad? Cuando hay ciertas doctrinas que se meten en la iglesia en general de cómo debe ser el cristiano, y cuando tú lees eso, ¿verdad? Hay persecución, hay sufrimiento. O sea, los que tienen la fe en Cristo van a pasar por estas cosas. La primera epístola de Pedro ha sido descrita, ¿verdad?, como la epístola de la esperanza, la epístola del coraje y la epístola de la esperanza y gloria. Y también se le podía llamar la epístola de la vida santa, pues en esta se enfatiza el hecho de que la santidad de vida es más importante que la liberación del sufrimiento, ¿verdad? Estamos viendo un pueblo que está adoptando una vida distinta, y que al adoptar esa vida distinta se siente que hay sufrimiento, porque entonces todos los ojos, cuando... ¿No les ha pasado eso, verdad? Cuando tú te pareces a los demás y estabas envuelto en el pecado entre lo que hacía la gente, nadie te decía nada. Una vez tú decides cambiar tu vida y ahora todos los ojos están puestos en ti, ¿verdad? Vamos a ver qué va a hacer. ¿Verdad? Sientes la presión, como se dice, ¿verdad? Así que la santidad de vida es más importante que el sufrimiento. Y las lecciones más dominantes son que los verdaderos hijos de Dios estarán sujetos al sufrimiento inmerecidos, pero a pesar de tales persecuciones, por la gracia y el poder de Dios, pueden permanecer firmes. Y que se conducirán como conviene a la santidad a pesar de cualquier situación que los confronte. Y ya del saque nosotros estamos viendo a grandes rasgos que si tú eres creyente, si tú le has entregado tu corazón a Cristo y tú has abrazado la fe, ante el sufrimiento y los momentos duros de la vida y ante la injusticia, tu reacción tiene que ser distinta a la reacción de los que no conocen a Cristo. Aunque uno quisiera reaccionar de manera distinta, y eso, como dice, la humanidad está ahí, uno ¿verdad? Como dice, yo me imagino a Dagmar que me está haciendo cosas así. Ay, Dios mío, Señor, el prójimo no me coopera con la situación que estoy, ¿verdad? Pero, aunque uno se ríe, es como que hay que leer y aprender que en estas circunstancias de vida nosotros tenemos que reaccionar de manera distinta. Pedro les recuerda que el camino cristiano es un camino de santidad como la que ejemplificó Cristo durante su vida terrenal. Y nosotros vemos a Cristo. A las personas les gusta mucho, y eso está chévere, porque de la vida de Cristo tenemos que abordar todo. Pero hay cierto grupo que le gusta mucho al Cristo que voltea las mesas. Pero en todas sus predicaciones Cristo voltea las mesas. Y Cristo volteó las mesas una vez. Que nosotros podamos ver registrado qué otras cosas hizo Cristo. Qué otras cosas dijo Jesús. Hasta una muerte de cruz injusta, ¿verdad? Así que no, cuando hablemos de Jesús y de su características y actitudes para nosotros imitarlo, no nos quedemos en algunas cosas. Tenemos que verlas en todas estas cosas. Jesús fue traicionado. Jesús fue traicionado por gente de su círculo más cercano. Jesús fue tentado.
Jesús le dijo a sus 3 discípulos que fueron con él al huerto de Getsemaní, oren por mí. Cuando regresó los encontró durmiendo. Jesús fue acusado, ¿verdad? ¿Cuántas cosas pasó Jesús? Y a veces la gente se concentra en 2 o 3 cosas. Si abordamos un poquito más sobre el autor, ¿verdad? Esos grandes rasgos de lo que trata el libro. Si vamos a más específico sobre el autor, vimos que en el video nos dijo el otro punto de vista, que es el punto de vista que Pedro sí dirigió, pero que Silvano fue el que escribió. Hay gente que dice que está escrito en un griego demasiado muy perfecto para que un pescador, como le da a Pedro, ¿verdad?, sea el que haya escrito eso. Y vamos, tienen razón, porque si te vas para la época, no estamos hablando de estos tiempos, para aquella época, pues entonces los más instruidos no eran todo el mundo. No todo el mundo sabía leer y escribir. O sea que decían, ese griego está demasiado muy perfecto como para que haya sido él. Pero hay otros, como el que vamos a ver, que dicen que esta epístola se afirma que procede de la mano de Pedro y el apóstol, ¿verdad? Y fue universalmente aceptada como tal por la iglesia primitiva. Y la mayoría de los eruditos hoy están de acuerdo en que Pedro escribió la epístola. Incluso tenemos Charles Big declara terminantemente, él dice, mira, no hay un libro en el Nuevo Testamento que tenga atestación más temprana, mejor o más fuerte que esta. Así que Pedro fue el que escribió. Pero como siempre les digo, ya sea que ya lo ha escrito Pedro de su puño y su letra, ya sea que un colaborador de él lo haya escrito mientras él le dictaba, pues eso, ¿verdad? Eso para mí siempre es como que lo importante es lo que llega y lo que esa palabra hace con nosotros. Y es importante también mencionar que no recuerdo bien si habíamos tocado sí, habíamos tocado Apocalipsis, pero Primera de Pedro pertenece a lo que se conoce como las epístolas católicas o universales, ¿verdad? Porque esa palabra católico es universal. Y eso significa que esta carta entonces va dirigida a un grupo más grande. Recuérdense que las cartas de Pablo, ¿a quién va dirigida? A un grupo más reducido, a una persona, a una iglesia específica. Esto es como que más amplio, ¿verdad? Por eso es que se le llaman las epístolas universales, que ahí, pues, venga, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, vemos Judas, ¿verdad? Todo este resto de las cartas que se salen de las Paulinas, ¿verdad? Para estar claro con eso. Fecha de composición, un más o menos, porque eso también varía, después de la caída del templo, entre los años 80 y 90, ¿verdad? Entre los años 80 y 90, más o menos pueden fechar la composición de este libro. Destinatarios, ¿a quién va dirigido? Ya más o menos lo hemos visto, pero esta carta va dirigida a los cristianos de Ponto, Capadocia, Asia, Bitinia, provincias romanas situadas en las regiones norte y el oriente de la península de Asia Menor, actualmente Turquía, ¿verdad? Va dirigida a ese grupo más amplio. Y es importante destacar que diversos pasajes de la carta muestran que estos cristianos se habían convertido del paganismo. No es lo mismo convertirse del judaísmo, que a veces era un reto en cuestión de la creencia, ¿verdad? Pero ya el que es judío tiene una base. ¿Por qué tiene una base? Porque tiene un solo Dios, ¿verdad? Tiene una base que cae. El mismo Jesús era judío, ¿me entiendes? Así que este cambio del paganismo, ¿verdad? Este cambio completo en su manera de vivir les había traído la enemistad con sus conciudadanos, como les dije ahorita. De repente eres el que cree en todo, que crees en que los árboles hablan, que crees que hay distintos dioses y de momento te conviertes al Señor y cambias tu vida por completo y cambias tu discurso por completo. La realidad es que la gente te va a ver como que mira este. Adoraba con nosotros, hacía de todo con nosotros y ahora no sale. ¿Verdad? Es en el ámbito de la religión. En el ámbito de la vida, mira salía con nosotros los viernes a beber, se iba hasta abajo y ahora no se da ni. Esos son cambios drásticos de maneras de vivir que siempre van a chocar para aquellos que están a nuestro alrededor, que participaban junto con nosotros. Más aún, ¿verdad?, de destacar esto de que venían del paganismo, estaban sufriendo persecución por su fe de parte de los habitantes civiles. Y ahí ven los textos, ¿verdad? Cuando usted lo tenga en la presentación, puede ir directamente a los textos que hablan sobre
el sufrimiento, ¿verdad? Específicamente de cada uno de estas personas. Y si lo vemos, por ejemplo, dice el verso 6 del capítulo 1, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, ¿verdad? Hablando de esas persecuciones que han tenido que sufrir, ¿a causa de qué? De la fe. Adentrándonos un poquito en el propósito de la carta. ¿Cuál es el propósito entonces de esta carta? Con tonos fervientes, ¿verdad? Pedro insta a los cristianos dispersos a la fortaleza, a la paciencia, a la esperanza y a la santidad de la vida frente al trato hostil de sus enemigos. Eso te ve bien contrario a lo que muchas veces se puede predicar en este tiempo, ¿verdad? En lo que es la teología de la prosperidad y todas esas cosas, que dejes una ofrenda y a ti no te va a pasar nada, ¿verdad? O hagas esto y nadie te... Es totalmente contrario. Persecución por tu fe, eso está escrito. Eso siempre va a haber. Merrill C. Tenney expresó precisamente el propósito como el demostrar a los cristianos cómo vivir su redención en un mundo hostil. O sea que esa carta, según este estudioso, está diciendo, Pedro lo que está tratando de hacer, esta primera de Pedro está tratando de hacer es decirle a los cristianos, cómo tú vives tu redención en un mundo que es hostil. Así que eso me parece que es bastante importante, porque esto implicaba la debida atención de todos sus deberes personales, civiles y religiosos. No era que ellos iban a tener fe solamente en un templo, no iban a tener fe solamente en su familia, sino que la fe iba en todas las áreas de la vida. Por eso su comportamiento y vivir esa redención era en todas las áreas de la vida, en su casa, afuera, en el gobierno, en la cultura, en todos los ámbitos. Por lo tanto, solo por este medio podrían disfrutar de la aprobación divina y refutar las falsas y calumniosas acusaciones que sus enemigos lanzaban contra ellos, debido a que no podían asociarse en las prácticas idolátricas comunes de aquellos entre los cuales residían. La adhesión a los principios de Cristo inevitablemente hace que los cristianos sean perseguidos en alguna medida, y en ocasiones la persecución se torna muy severa. Cuando usted sigue los principios de Cristo, pues son principios que chocan, ¿verdad? Ama a tus enemigos. Ya empezamos mal. Porque si tú me haces daño, yo te trato como tú me tratas. Yo te hablo como tú me hablas. Suena chulo, pero no son principios cristianos, ¿verdad? Y es fuerte para la fe, no son principios cristianos. Amar a esa persona que se está haciendo la vida de cuadritos en el trabajo, amar a esa persona que te hizo daño en algún momento, perdonar, todas son cosas que van contrarios a lo que este mundo está diciendo. Pedro, sabiendo cuán feroz y terrible podía llegar a ser la persecución, les insta a la luz de una gloria segura, más allá del sufrimiento, a mantener su fe cristiana a pesar de las acusaciones, persecuciones, aún en la muerte inmerecida. Los cristianos pueden ser triunfantes en la tribulación. Y Pedro sabe que no está pidiendo poca cosa. No es fácil. No estamos diciendo que es fácil. Pedro lo sabe. Y quiere que sus amigos cristianos del Asia Menor lo sepan y lo demuestren. La fidelidad a los principios de Cristo en medio de sus terribles pruebas los establecería en la santidad y les ayudaría a apreciar su herencia futura, resplandeciente con la gloria visible de Cristo. Y esto no es un intento de negar la persecución, no hace esto, sino el propósito de estas palabras es recordarles que la persecución soportada pacientemente termina en bienaventuranza y gloria. ¿Cómo nosotros podemos traducir
eso a nuestro tiempo? Que las injusticias que se cometen en contra de nosotros, si nosotros asumimos la actitud de Cristo en el tiempo del Señor, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a dar la victoria, nos va a bendecir. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen testimonios de eso. Yo tengo testimonio de eso, mi esposa tiene testimonio de eso, de cómo la persecución, de cómo ahí tratar. Y el Señor, cuando tú te mantienes en esos principios cristianos, al final, ¿qué tú? La gloria de Dios, la justicia de Dios. Y eso es lo que está tratando Pedro de hacer. Es decir, mira, yo sé que no es justo, yo sé que la cosa está fuerte, pero aguanta el sufrimiento. Trata de dar lo mejor de ti, trata de vivir esa fe de manera distinta aquí, ¿verdad? Con la gente que ya no te está comprendiendo, porque vas a ver cómo Dios al final te va a bendecir. Y lo veremos más adelante. Él dice, mira, si no es aquí, cuando Cristo venga, ¿sabes? De alguna manera Dios te va a bendecir. Ahora, si nos adentramos un poquito más allá de ver el propósito general de la carta, si nos adentramos un poquito más en lo que es la teología de Primera de Pedro. Cuando nosotros hablamos de teología de un libro, es estos puntos teológicos que desarrolla, ¿verdad? O que se acerca y desarrolla sobre algunos elementos de la fe que nosotros manejamos en este tiempo. A manera general, vemos que la teología de Primera de Pedro es muy simple y tiene una marcada semejanza con los sermones del libro de los Hechos y la teología de la iglesia en sus mismos comienzos. La cristología, que lo vamos a ver más adelante, más profunda, de la epístola es bastante clara y enfatiza el motivo del siervo, presentado en Isaías 53, pero no omite el énfasis sobre la subsecuente exaltación de Cristo. También vemos que la esperanza escatológica se mantiene claramente enfocada, con el horizonte de la gloria siempre cobijando a los santos sufrientes, mientras continúan esa peregrinación. McKnight llama la atención a algunos profundos misterios que se hallan en la epístola. Esto, sin embargo, no oscurece la notable belleza de sus enseñanzas cristianas que prueban que el evangelio que ellos habían recibido era la verdadera gracia de Dios, en la cual habían de permanecer firmes. Ahora, yo voy a observar 6 puntos teológicos que la carta toca, ¿verdad? ¿Y qué está tratando de decir esta carta o esta epístola universal de Primera de Pedro? Número 1, tenemos la doctrina de Dios. Pedro enseña claramente la doctrina del Trino Dios al principio de su epístola. Si usted comienza a leer ese principio, voy a leerle rapidito, dice esta Primera de Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Nada más en esa primera parte que acaba de hacer Pedro. Dios el Padre escoge a su pueblo según su previo conocimiento. Jesucristo derrama su sangre por ellos y el Espíritu Santo los santifica. Las 3 personas de la Trinidad toman parte en la redención del pecador. Lo vemos ahí. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros nos conducimos en un mundo que para unas cosas es inteligente y sabio y para otras cosas se hacen los bobos. Porque para otras disciplinas dicen, no, eso está implícito, pero para la disciplina teológica cristiana, dicen, en la Biblia no dice en ningún lado la palabra Trinidad. Y uno lo que está haciendo es abreviando lo que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. No lo ven claro ahí, ¿verdad? Dios Padre, el Espíritu y el Hijo. Pero la gente que entonces siempre quiere tener unas excusas para pelear por todo, dice, es que la Biblia no dice, hermano, cuántas cosas en muchas disciplinas no lo dice directamente. Pero cuando usted lee, está explícito. Lo dice ahí, está bregando con esa doctrina de Dios. Él revela en su epístola la soberanía de Dios. Dios predetermina, crea
y gobierna haciendo llegar su voluntad hacia la vida del creyente, abarcando su conducta, sufrimiento y su vida en general. Y ahí están los, ¿verdad?, los versos para que usted después en su casa lea eso y lo busque, ¿verdad? Lo busque dónde está exactamente, para que usted vea, porque eso es lo que está haciendo Pedro. Así que vemos claramente que está desarrollando una doctrina de Dios en la cual está diciendo Dios Padre, Espíritu y lo que hace cada cual, ¿verdad? Y lo que hace cada cual. Y lo que Dios está haciendo aquí, que es crear, que es gobernar, que es predeterminar y que, ¿verdad?, llega a hacer su voluntad en la vida del ser humano. Así que ese es el primer punto teológico de que del saque estamos viendo que esta carta está desarrollando. Número 2, la doctrina de Cristo. Y aunque Pedro no desarrolla una doctrina de Cristo muy amplia, ¿verdad?, implícitamente dirige nuestra atención a la humanidad y a la divinidad de Jesús. Pedro da por sentada la humanidad de Jesús, ya que nos aconseja a seguir en los pasos de Cristo, quien es nuestro ejemplo. Y eso lo vemos en el capítulo 2, verso 21, que dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Y es importante también porque el que dice que Jesús no vino como ser humano, pues está atentando contra lo que es la fe cristiana. Porque Jesús tiene que venir como ser humano para redimir a la humanidad. Y Jesús, siendo un ejemplo dentro de nuestro mundo terrenal, pues entonces nos invita a nosotros a seguir sus pasos, ¿verdad? Porque a la gente le gusta seguir los pasos de Jesús en los milagros, pero no le gusta seguir los pasos de Jesús en el sufrimiento. Y ahí tú no puedes sacar una cosa de la otra. Te calumniaron, a Jesús lo calumniaron. Te hicieron, ¿verdad? Son todas esas cosas. Sí, vas a vivir momentos de gloria, pero hay otras, ¿verdad?, que es importante que la podamos, ¿verdad?, mirar desde este lente. La doctrina de Cristo, ¿verdad?, a través del desarrollo de Pedro, se refiere también al cuerpo de Jesús en el madero. Y lo vemos en el capítulo 2, verso 24, donde Cristo murió por nuestros pecados. Además, Pedro declara que Cristo sufrió en su cuerpo y que él mismo fue testigo del sufrimiento de Cristo. ¿Verdad? Te estoy diciendo, mira, yo soy testigo de esto. Así que yo te digo que yo lo vi sufriendo en su cuerpo. Y eso también es muy importante para la fe cristiana. Muy importante. Porque lo que se fue clavado en un madero no fue un espíritu, ni un espejismo. ¿Verdad? Fue el cuerpo del mismo Jesús. Por medio de citas también y alusiones tomadas de la profecía de Isaías, Pedro enseña la impecabilidad de Cristo. Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Lo dice en el capítulo 2, verso 22, pero eso viene de Isaías 53, 9. Como el Cristo sin pecado, Él cargó nuestros pecados en la cruz. Pedro dice, por cuyas heridas fuiste sanados. Lo dice ahí. Claramente. Cristo, Cordero sin mancha ni defecto, también señala aquí en Pedro, murió por los impíos. Además, Pedro enseña la doctrina de la expiación cuando habla del rociamiento por la sangre de Cristo y la redención del creyente mediante la preciosa sangre de Cristo. Por eso es que también cuando usted escucha por ahí, cuando la gente viene y dice, mire, porque dice, porque es digno de elogio, 1:19, espérate. Sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto, ¿verdad? El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, sino que se pagó con la sangre preciosa de Cristo. Por eso es que a veces cuando usted escucha posts de Facebook, porque ahora Facebook o las redes sociales son la verdad absoluta, cualquier bobo escribe algo y la gente se lo cree. Cualquier persona coge una cámara, la pone así y habla con un acento o dice yo soy doctor y la gente se cree. Tú no sabes cuántos posts yo he visto, que hay cosas que sí son ciertas, pero hay cosas que no son ciertas. Pero posts que yo he visto que dicen, en ninguna parte de la Biblia dice que la sangre de Cristo tiene poder. Ustedes no leyeron esto.
Como es que no habla de la sangre directa. Usted no ha leído esto, que dice que el rescate de la humanidad no fue con oro ni plata, sino por el derramamiento de la sangre preciosa de Cristo. Haciendo la comparación como el cordero inmolado que vino a quitar el pecado del mundo. Por eso es que usted, antes de creerse algo, usted primero tiene que leer. Tiene que leer la palabra y tiene que buscar, tiene que preguntar, tiene que asistir a la iglesia, tiene que escuchar a los estudios bíblicos, a la escuela bíblica, todas estas cosas. Porque cualquier post que usted vea por ahí, pues no lo dé por cierto. Tiene que, ¿verdad?, mirar bien. Así que, aunque no la desarrolla tanto, pero tiene cosas bastante profundas de la doctrina de Cristo. Y eso es importante siempre para nuestra fe, hermano, porque sin Cristo, sin la figura de Cristo, no se edifica nada, ¿verdad?, para la fe cristiana. Número 3, también desarrolla algo sobre el Espíritu Santo. Las referencias al Espíritu Santo son pocas en las epístolas de Pedro, pero aunque son escasas, su descripción de la obra del Espíritu Santo es amplia. Dicha obra va de qué hace el Espíritu Santo, según nos dice Primera de Pedro. Dicha obra va desde la santificación de los escogidos, que lo dice en el verso 2 del capítulo 1, a la predicción de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que seguirán, hasta llegar a la guianza de los que han predicado el Evangelio. Ahí lo está estableciendo, lo que el Espíritu Santo está haciendo. En Primera de Pedro, el Espíritu no solo desempeña un papel activo en la resurrección de Cristo, sino que también como Espíritu de gloria reposa sobre los cristianos que sufren. Aquellos que deciden tener el carácter de Cristo, de ser como Cristo, el Espíritu Santo reposa en ellos que están sufriendo. Mediante las palabras, el Espíritu de Cristo, Pedro vincula al Espíritu Santo estrechamente con Jesucristo. Y esta elección de términos aparece también en las epístolas de Pablo, ¿verdad? Si lo buscamos en Romanos 8:9 o Filipenses 1:19, no necesariamente va a decir Espíritu Santo, sino va a decir que Espíritu de Cristo. Está haciendo, ¿verdad?, ese cambio. Pablo también habla del Espíritu del Hijo de Dios en Gálatas 4:6. Y también Lucas relata que cuando Pablo y sus compañeros trataron de entrar a Bitinia, el Espíritu de Jesús no se los permitió. Y eso se encuentra en Hechos 16:7. Así que podemos ver esa diferencia, cómo usa, ¿verdad?, ese cambio, pero para referirse a lo mismo, ¿verdad?, lo que es el Espíritu Santo. Número 4, también otro punto teológico que toca Primera de Pedro es la iglesia. Pedro no utiliza el término iglesia en ninguna parte de su epístola, pero recurre, sin embargo, a varias otras expresiones para describir al pueblo de Dios. Por ejemplo, él describe a los seguidores de Jesucristo como los escogidos de Dios y extranjeros en el mundo. Eso lo vemos ahí, desde el saque en el capítulo 1, verso 1. Según Pedro, los creyentes son un pueblo escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo perteneciente a Dios. Y eso lo encontramos en Primera de Pedro, ¿no? Usted lo ha escuchado, ¿verdad? Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, y también hasta se canta. Hay canciones alabanzas que tratan eso. Pedro también deriva estos términos del Antiguo Testamento, lo que indica que considera a los miembros de la iglesia de Cristo como una continuación del Israel espiritual. Al pueblo de Israel, descrito en el Antiguo Testamento, le fue revelado que era el pueblo escogido de Dios, que le pertenecía. Y lo vemos en Deuteronomio, capítulo 10, verso 15. Y en Primera de Samuel, capítulo 12, verso 22. Y estos términos descriptivos, un sacerdocio real, una nación santa, hacen eco de la instrucción de Dios a Israel en el Sinaí. Me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Y eso lo vemos en Éxodo 19:6. Y podemos ver también Deuteronomio 7:6. Pedro llama a Jesús el pastor espiritual y obispo del pueblo de Dios. Y así como Jesús es el pastor principal, del mismo modo Pedro y los que como él son ancianos, son pastores responsables ante Jesús por la supervisión del rebaño. Así que lo vemos.
cuando Pedro habla del pueblo de Dios, está refiriendo a la iglesia, ¿verdad? Porque ¿qué es la iglesia? ¿El edificio? No, la iglesia, cuando usted mira, la iglesia dice, tiene varios significados, la asamblea de creyentes, el pueblo de Dios. La iglesia somos tú y yo, ¿verdad? Y la iglesia no somos solo los que estamos aquí, es todo lugar donde haya personas que le hayan entregado su corazón a Cristo y sigan la fe cristiana, son parte de la iglesia y como a Pablo le gusta hacerlo, del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Otro punto que desarrolla Primera de Pedro, que es importante para él, porque cuando habla mucho de sufrimiento, tiene que dar una visión escatológica también, ¿verdad? Para en ese momento. Así que la escatología como punto teológico número 5 también está presente aquí. Y visto el intenso sufrimiento que sus lectores soportaban, Pedro hace una pregunta, ¿verdad?, que se hacen los teólogos. ¿Da Pedro alguna indicación de que ellos están viviendo en los tiempos postreros en los cuales el regreso de Jesús es inminente? Pedro es bien específico en la expresión de sus expectativas. Él dice, el fin de todas las cosas se acerca. Lo dice en capítulo 4, verso 7. Esto indica que Pedro espera que Jesús vuelva pronto. En otro pasaje, Pedro manifiesta que él y sus contemporáneos están viviendo los últimos días. Y eso es más que normal. Recuérdense que para la época, Jesús está en la tierra, desarrolla su ministerio, muere, resucita. Yo me voy, pero dejaré entre ustedes el Consolador, que es el Espíritu Santo. Vengo pronto, voy a preparar morada. Si no fuera así, yo no sé. Todas estas cosas, ¿tú crees? Y Pablo escribió sobre eso. ¿Qué tú crees? ¿Que Cristo viene cuándo? En un mes. Entonces esta gente estaba metida en un sufrimiento tan grande que hasta el mismo Pedro decía, mira, ya mismo esto se acaba, tranquilo. Ya mismo esto se acaba. Así que él alienta a los cristianos que sufren diciéndoles que Dios los sacará de sus sufrimientos para llevarlos a la gloria eterna. La herencia del creyente no se encuentra en la tierra, sino que está guardada por Dios en los cielos. Pero ¿qué es el cielo según Pedro? El cielo es aquel lugar en que Jesús está sentado a la diestra de Dios, donde los ángeles, autoridades y poderes le están sujetos. Y Pedro describe los cielos como una morada del Espíritu Santo, donde los ángeles anhelan conocer el misterio de la salvación del hombre. Así que también Pedro habla acerca del juicio de los creyentes y de los que desobedecen a Dios. Es más, Pedro saca a relucir el hecho de que para la familia de Dios el tiempo del juicio ya ha llegado. Y si comienza con nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? En otras palabras, si nosotros estamos pasando por esto, que amamos a Dios y conocemos a Dios, imagínate los que no le conocen y no lo quieren conocer. La cosa está más fuerte. A efecto de sustentar sus palabras, él apela a un pasaje del Antiguo Testamento. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Esto es un proverbio 11, capítulo 11, verso 31. Y que está presente su visión escatológica de que el Señor va a venir y que hay una vida después de la muerte y después de ese sufrimiento, hay algo más para ellos. ¿No pasa esto para nuestros tiempos también? Quizás a usted se le viene a la mente, los que son un poquito más viejitos en el Evangelio, todos estos evangelistas que han pasado, que nos han precedido, ¿qué han dicho? ¿Qué han predicado? Cristo viene. Iglesia, prepárate que Cristo viene. ¿Y qué hace la gente? Si ya había estado diciendo que Cristo viene y Cristo se murió y Cristo no ha venido. Pero si tú te duermes de ese lado, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Cristo viene cuando tú mueres, ¿qué pasa? ¿Ya? ¿Verdad? Cuando tú mueres, si estamos hablando del evento en cuando Cristo regresa en su gloria, son otros 20 pesos. Pero después de la muerte tú no puedes aceptar a Cristo. ¿Verdad? Según lo que nosotros podemos entender.
te ha dado oportunidades. Ya más allá profundo el Señor sabrá, ¿verdad? Pero por lo menos lo que nosotros podemos interpretar y saber mientras estamos vivos. Pero ¿qué pasa? Que Cristo se tarda, ¿no? Es que Cristo tiene que dar oportunidad. Hay varias cosas que podemos, ¿verdad?, estar toda la noche hablando, pero que es una de las cosas que tienes que hacer el Señor, dar oportunidad que toda vida se pueda salvar, ¿verdad? Que todo el mundo conozca. Hay lugares donde todavía no se ha predicado el Evangelio, pero Dios tiene que ser justo, ¿verdad? Y dejar que en todo lugar que se predique, e incluso en lugares que nadie puede llegar, el mismo Señor se revela y si la persona le abre su corazón, lo ha hecho. Están los testimonios por ahí. Pero la escatología está muy presente ahí en ese libro de Primera de Pedro. Y por último, el otro punto teológico que desarrolla es la voluntad de Dios. El apóstol anima a los cristianos a vivir una vida encomiable para que los paganos puedan reconocer sus buenas obras y aún glorificar a Dios. Y el tema recurrente de Pedro es que los creyentes deben hacer el bien, deben vivir y sufrir en obediencia a la voluntad de Dios. Los cristianos saben que la voluntad de Dios es determinativa para sus vidas, porque Él espera que por medio de su conducta ellos ganen a otros para la causa de Cristo. Pedro apela directamente al ejemplo de Cristo que Cristo ha dado y por consiguiente aconseja a los lectores que anden en las huellas de Jesús. La conclusión de todo esto es que el cristiano nunca debe actuar independientemente del ejemplo de Jesús, sino que siempre debe estar en Cristo. Y eso, si de todo lo que hemos dicho, eso es lo único que se le graba, hermano, amén. La conducta a nosotros no puede ser lo que nos dé la gana de hacer, sino que debe estar enmarcada en Cristo. Si vemos lo que es Primera de Pedro 2:9, con esto termino. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Así que, hermano, en estos martes que vienen vamos a estar, me podéis ir poniendo la bibliografía ahí, ¿verdad? Cuando igual usted la puede ver cuando se le envíe el documento. Los próximos martes vamos a estar reflexionando sobre este libro de Primera de Pedro. Yo le invito a que, junto con el estudio, siéntese, léalo, ¿verdad? Compárelo, busque los textos de los temas específicos que habla. De una lectura no es muy largo el libro, así que puede tomarse el tiempo para leerlo. Amén. Espero, hermanos, que esto les pueda servir para su crecimiento espiritual. Y les pueda servir, ¿verdad?, para seguir creciendo, ¿verdad?, en la fe y en el conocimiento del Señor y de su palabra. Así que vamos a orar por este momento y por la palabra que se ha compartido. Dios bueno, gracias por tu palabra, porque nunca retorna atrás vacía. Señor, que todo lo que se ha compartido sea de bendición para nuestras vidas, que podamos seguir creciendo en ti, para ti, que seamos como tú, Señor. Padre, muchas veces queremos exponer lo que nosotros pensamos en nuestra humanidad, pero tú nos invitas a ser fuertes, aún en un mundo que es injusto, y que podamos ser más como tú y menos como nosotros, Señor. Que seas tú, Señor, tomando tu lugar en nuestras vidas hasta el día que tú vengas por tu iglesia. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Hermanos, compartimos algunas, ¿verdad?, peticiones de oración que nos han hecho llegar. Derek Cardona y familia, ¿verdad?, piden por Anita Echevarría, operación del corazón, ¿verdad?, mañana. Zulma Sanavia por el suegro Miguel Ñeco Nieves, que está hospitalizado. Lourdes Martínez, oración por Ana León. Norma Serrano pide por su esposo Ramiro sanidad de salud para ella y para sus hijos. También nos piden por Marjorie Nieves, cuidadora de don Ñeco. María Ortiz, oración por los enfermos físicamente, mental y espiritual. Evelyn Rivera, oración por salud. Jocelyn Rodríguez, oración por compañero de trabajo que está en intensivo, ¿verdad?
Así que hay distintas cosas, hermanos, por las cuales debemos orar, y es importante que vayamos delante del Señor y podamos expresar lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Y aún en medio del sufrimiento, poder orar, ¿verdad? Por las familias. Y dentro, ¿verdad?, de las peticiones aquí que nos piden por su hermana Sanabria, por su suegro Miguel, también nos llega la lamentable noticia que Miguel pues falleció, ¿verdad? El suegro de su hermana Sanabria, que falleció, que acaba de fallecer. Así que oramos por esta familia, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo de Dios les abrace y les fortalezca en este tiempo. Amén. Les recordamos el anuncio que tenemos para esta semana. Recuerde que el jueves tenemos oración a las 5 de la mañana. El jueves en la noche tenemos el ensayo del Ministerio de Oración Ebenecer. El viernes a las 7:30 tenemos Noche de Damas y Caballeros, ¿verdad?, la que se tuvo que reprogramar. Disciplinas espirituales para nuestro diario vivir. Recursos José Erazo y Nair Bayona, ¿verdad? Son matrimonio, ¿verdad? José ha estado en otras ocasiones con nosotros, así que diga presente. Y el domingo nos estaremos viendo porque tenemos nuestro tiempo de celebración. La escuela bíblica a las 10 de la mañana, a las 11, ¿verdad? Seguimos con el culto. Y este próximo domingo también, ¿qué tenemos? La olla sorpresa, tenemos la olla sorpresa. Qué bueno que están motivados, qué bueno que están motivados. Así que hay muchos alimentos que la gente va a traer. Ya estamos set, ¿verdad, Dagmar? Que el domingo se me olvidó decir lo que faltaba, pero eran cuestiones de vasos, platos, pues ya vi que ya se cubrió. Así que este próximo domingo usted viene, se goza el culto, y cuando salga del culto, en vez de irse por ahí, pasa al anexo, pasa ahí el salón y participa, ¿verdad?, de esos alimentos, se sienta a la mesa y da su donativo para nosotros poder seguir realizando los proyectos especiales que tenemos en agenda. Y ya mismito, ya la campana se puso en donde va a estar, pasan los detalles, ¿verdad?, de hacer unas conexiones de gas, unas cositas, pero estamos avanzando ya. Ya cuando usted la tenga, yo le tomé fotos para el antes y después, ¿verdad?, para que usted sepa. Digo, usted ha ido a la cocina y ya ha visto cómo es. Ahora pues cuando quede cuadradita, ya va a ver cómo se va a terminar, para la gloria del Señor, y gracias a cada uno de los hermanos que ha puesto su mano en el arado para que esto suceda. Amén. Nos ponemos en pie. También cuando terminemos, ¿verdad?, y oremos y estemos cantando, también depositamos nuestras ofrendas. Si usted trajo su ofrenda de manera física, puede pasar aquí al altar y depositarla en los platos. Si no, puede utilizar cualquiera de nuestras plataformas digitales. Amén. Oramos por estas peticiones y somos despedidos en el nombre del Señor. Dios bueno y poderoso, gracias por tu palabra, gracias porque aún en los tiempos de sufrimiento tu Espíritu Santo nos sostiene y nos ayuda a dar testimonio en donde quiera que vayamos. Padre, te hemos presentado varias peticiones aquí por sanidad. Familias que están en tiempos difíciles. Mira la familia de Zulma Sanabria, Señor, ante la partida de su suegro Miguel, sé tú con ellos. Abrázale, Señor. Sé tú la paz en medio de la tormenta, y que esa paz sobrepase todo lo que ellos puedan entender, Señor, y que puedan sentir el aliento que solamente puede dar tu Espíritu. Mira a Ana León, mira a Ramiro, Señor, mira a Marjorie Nieves. Padre, mira a los que están enfermos física, mental o espiritualmente. Señor, mira a aquellos que piden por salud. Señor, mira a Anita Echevarría. Padre, todos aquellos que han de ser operados. Mira Roberto, Señor, el esposo de Meli. Tú tienes el control de toda su situación, Señor. Tú eres el Dios de los milagros y tú eres el Dios que hace de lo imposible posible. Señor, también oramos en el nombre poderoso de Jesús por la familia de Osvaldo, de Mirna, de Lismar, Señor. Sé tú con cada uno de ellos, con Yonaida, con Gabriel, Señor, en este proceso de parto, Padre. Obra un milagro en esta familia. Obra un milagro, Señor. Quita toda ansiedad y ayuda
a esta familia, tanto los que están en Puerto Rico como los que están en Estados Unidos, Señor. Hazle saber que tú eres un Dios bueno y que estás presente en todas las circunstancias de la vida. Señor, gracias por las ofrendas que han de ser depositadas en esta hora. Multiplícalas y ayúdanos a nosotros a hacer el uso correcto de ellas. Bendecir a las personas que están en nuestra ciudad de Ponce, en Puerto Rico y hasta fuera de Puerto Rico. Bendice al dador alegre y sé tú, Señor, ayudándonos en todos los proyectos que tenemos por delante. Padre, gracias. Te pedimos que tú nos lleves con bien hacia cada uno de nuestros hogares, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, cantamos y ofrendamos al Señor. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú.